Bienvenidos a este mini vídeo docente modular correspondiente al ejercicio 348 de la asignatura Complejidad y Computabilidad. Mi nombre es Manuel Rodríguez Sánchez y soy alumno del grado en Ingeniería Informática para el curso 2017-2018. El enunciado del ejercicio indica que al verificarse que 2 elevado a 7 es congruente con 2 módulo 7, se puede concluir, utilizando el teorema pequeño de Fermat, que 7 es un número primo. Bien, aquí tenemos dos conceptos que hemos de repasar, donde tenemos que ver qué es una congruencia y qué es un número primo. En teoría de números o aritmética modular, una congruencia es un término utilizado para indicar que dos números, A y B, enteros, tienen el mismo resto al dividirlos entre un número m distinto de 0. También un número entero. Dicho de otra forma, 2 elevado a 7 congruente con 2 módulo 7, podemos traducirlo en que 2 elevado a 7 es 128, que al dividirlo entre 7, su resto es 2. Lo probamos y vemos que esto es 18 por 7, 126. Vemos que el resto es 2, efectivamente, tal y como lo pone ahí. Bien, y en segundo lugar, un número primo es todo aquel número que solamente puede ser dividido entre sí mismo y entre 1. En teoría de números nos movemos siempre en los conjuntos de los números enteros y números naturales. Necesitamos saber también qué es lo que nos dice el pequeño teorema de Fermat. Y este nos dice que si P es un número primo y P no divide a X, entonces tenemos que X elevado a P menos 1 tiene que ser congruente con 1 módulo P. Es decir, lo que nos está diciendo el pequeño teorema de Fermat es que todo número elevado a un primo menos 1 siempre nos va a dar de resto 1 si lo dividimos entre ese número primo. Si yo hago esta operación x elevado a p menos 1 y lo divido entre p, me va a dar siempre de resto 1. ¿Cómo aplicamos el teorema a nuestro ejercicio? Bueno, vamos a partir de que 7 es un número primo. Recordemos que 7 es lo que tenemos que demostrar si es primo o no. Aún no lo sabemos, pero vamos a suponer que 7 es un número primo. En base a la expresión o a la congruencia que nos daban en el enunciado, vamos a decir que x es igual a 2. Y, por último, vemos que 7 no divide a 2. Fíjense que esta expresión es igual, lo que quiere decir es que 7 no divide a 2. En base a ello, tenemos que si 2 elevado a 7 menos 1 es congruente con 1 módulo 7, si esta expresión se cumple, habremos demostrado que efectivamente 7 es un número primo. Bien. Invito al alumno a que compruebe esta expresión. Vamos a ver la demostración entonces. Partimos, como bien sabemos, de la expresión que nos dan en el enunciado. 2 elevado a 7 es congruente con 2 módulo 7. Tenemos también nuestro pequeño teorema de Fermat. Si aplicamos este teorema a los datos que tenemos,
y sustituimos, vemos que 2 elevado a 6, que es igual a 64, si lo dividimos entre 7, nos va a dar de cociente 9 y de resto 1. Dicho de otra forma, aquí hemos aplicado el algoritmo de la división, pero podemos hacerlo de la siguiente forma, igual. 64 dividido entre 7, cociente 9, 7 por 9, 63, hasta 64, 1. Este es el resto. ¿Qué significa esto? Significa que efectivamente 7 es un número primo, ya que el resto de la división de 2 elevado a 6 entre 7 nos va a dar 1. Se demuestra de esta forma que 7 es un número primo. Como conclusiones y resumen, tenemos que x elevado a p menos 1 tiene que ser congruente con 1 módulo p. Este es el teorema de Fermat. Si sustituimos nuestros datos que tenemos, vemos al desarrollar las operaciones que al dividir 2 elevado a 6 entre 7 nos va a dar de resto 1. Y esto verifica que 7 es un número primo. Gracias por la atención.